Capítulo 7. La batalla. Bueno, en resumen. Zanova había ido a quién sabe dónde. Él quería encontrar y matar al comandante enemigo. Lo cual no tenía sentido para mí. Ni una maldita pizca de sentido. Pero ya no podía dejar mi puesto. No me agradaba la idea de disparar hechizos hacia un campo de batalla donde Zanova podría estar ocultándose en cualquier lugar, pero al parecer, él al menos había discutido su plan con el comandante y los capitanes. Yo tenía que confiar en que él no era lo suficientemente estúpido como para interponerse en nuestra línea de fuego. Él había planeado esto bien, ¿cierto? ¿Cierto? Es decir, Zanova había llevado a un centenar de soldados con él. Ellos deben haber planeado esta operación como una parte de la estrategia de batalla general. Lo mejor que yo podía hacer por él ahora mismo era desempeñar bien mi papel. Oh. Tranquilo, Rudeus. Zanova no es un idiota. Él está haciendo esto por una razón. Tú solo concéntrate en hacer tu trabajo, y todo saldrá bien. Oh, achá. Muy bien. Primero que nada, vamos a dar un vistazo al enemigo. Durante el tiempo que me había tomado aclarar mi cabeza, el ejército enemigo había avanzado hasta quedar a la vista y se posicionó en formación más allá de mi campo de trampas. Ellos estaban apenas lo suficientemente lejos como para que nuestros arqueros todavía no pudiesen alcanzarlos. Naturalmente, ellos tampoco podían golpearnos con los suyos. La batalla no comenzaría en serio hasta que la mayoría de ellos hubieran avanzado dentro de la zona que yo había llenado de zanjas. Sí, de seguro hay muchos de ellos. Para mí solo se ven cerca de 3000. Hay muchos más esperando detrás. Los soldados sobre las murallas estaban ocupados suponiendo el tamaño exacto de la fuerza frente a nosotros. ¿No se supone que debías contar el número de banderas enemigas o algo así? Rudy, necesitamos un hechizo para responder. Miré a través del campo de batalla, sorprendido por la urgencia en la voz de Roxy. Algo así como un tornado estaba tomando forma cerca del centro de la formación del enemigo. Ellos van a llenar todas las trampas al mismo tiempo con magia de tierra. Ah, es cierto. Ese es el hechizo de nivel santo tormenta de arena, ¿no? Ellos de seguro no habían desperdiciado tiempo para hacerse cargo de mis trampas. Probablemente se habían enterado de ellas gracias a los exploradores o espías, e ideado un plan para neutralizarlas con un solo gran hechizo. No hace falta decir que nosotros habíamos anticipado esta posibilidad. Muy bien. Voy a contrarrestar eso con tormenta violenta. Justo después de esas palabras, yo extendí ambas manos hacia el creciente embudo de polvo y tierra. Yo había escogido responder con un hechizo de viento de nivel santo. A pesar de su nivel, su efecto no era particularmente llamativo. Pero era muy poderoso. Un buen número de hechizos de nivel santo, tal como cumulonimbo y tormenta de arena, eran magia combinada que usaba el viento más algún otro elemento. Por otro lado, tormenta violenta era una ráfaga de viento pura. Si bien pedía la misma cantidad de poder mágico que algo como tormenta de arena, todo ese poder era dedicado a un solo propósito. En la práctica, eso quería decir que era capaz de eliminar un fenómeno más complejo creado por hechizos de agua o tierra. Para que conste, también era devastadoramente efectivo contra monstruos voladores de todo tipo. Pero los otros hechizos eran mejores opciones si tus enemigos estaban sobre el suelo. El viento perdería algo de su fuerza a larga distancia mientras atravesaba árboles y otros obstáculos. Existía una teoría que hablaba de que la magia de viento pura había sido desarrollada como una forma de contrarrestar los otros hechizos elementales, tal como este funcionaría en el campo de batalla. Pero esa solo era una teoría, y yo no estaba seguro de creerla. Si bien tormenta violenta podría perder algo de poder mientras viajaba, era lo suficientemente fuerte como para arrancar de raíz árboles enormes si usabas suficiente poder mágico. Y de nuevo, esa disminución en poder solo ocurría cuando avanzaba a través del suelo. En el aire, eso no era ningún problema. Este hechizo fácilmente pudo haber sido diseñado para derribar a dragones voladores. Aunque tenía la sensación de que los propios dragones usaban un poco de magia de viento. Es decir, ¿de qué otra forma mantendrían en el aire esos enormes cuerpos?
En una nota aparte, algunos aseguraban que el uso excesivo de hechizos como este podía dejarte calvo. La teoría era que todas esas fuertes ráfagas de viento eventualmente arrancarían tu cabello de raíz. A mí me parecía plausible, dado que el director de nuestra universidad era un mago de viento de rango real y usaba un peluquín. Bien, bien. Ahora estoy tranquilo. Tranquilo. Para el momento que terminé con esos pensamientos sin sentido, mi ritmo cardíaco había regresado a la normalidad y mi hechizo había eliminado el tornado de polvo del enemigo. Los soldados a nuestro alrededor soltaron gritos de celebración espontáneos. Pero yo no había provocado ningún daño significativo al propio ejército. Ellos todavía estaban muy lejos de nosotros, pero esperarías que una ráfaga lo suficientemente fuerte como para destruir un hechizo de nivel santo también tuviera un gran efecto en el suelo. ¿Acaso fue porque yo lo había apuntado tan directamente hacia el tornado? ¿O tal vez el poder mágico de nuestros hechizos de alguna forma había interactuado? Bueno, de cualquier forma, no importaba mucho. Ahora podíamos concentrarnos en... Rudy, lo están intentando de nuevo. De verdad. Eso parecía inútil. Yo simplemente podía contrarrestar su hechizo una vez más, ¿cierto? Esperen, ellos no conocen el tamaño de mi reserva de poder mágico. La mayoría de los magos se quedaban secos en poco tiempo si seguían recitando magia de nivel santo. Y ya que el enemigo nos superaba 10-1, ellos probablemente también tenían 10 veces más magos. Probablemente pensaron que podían sentarse ahí para disparar exactamente el mismo hechizo desde un círculo mágico hasta que nosotros nos quedásemos sin energía. Ja. ¿Eso no significaría que no hay un apóstol del dios humano de su lado? Cualquiera trabajando para el dios humano sabría de mí. De seguro ellos no permitirían que sus magos desperdiciaran su tiempo y poder mágico en esto, ¿cierto? No podía saltar a las conclusiones. El dios humano podría estarlos aconsejando, pero eso no quería decir que su comandante siempre escucharía. Por ahora, voy a seguir contrarrestando sus hechizos hasta que se den por vencidos, eso está bien. Sí, por supuesto, estará bien en cuanto a poder mágico. Sí, estaré bien. El capitán se veía un poco sorprendido en este punto. O tal vez aterrado. Bueno, mi reserva de poder mágico probablemente era lo más confiable en mí. Si estas personas querían hacerme conjurar 10 hechizos de nivel santo, yo podía hacerlo, sin problemas. Al final, los magos enemigos recitaron su hechizo tormenta de arena otras 5 veces, pero yo respondía él cada vez de la misma forma. Era una lástima que no pudiera usar distorsión mágica para ahorrarme algo de poder mágico. Esa no era una opción a tanta distancia. Después de su sexto intento fallido, las fuerzas enemigas parecieron detener sus ataques. Ellos probablemente se quedaron sin magos capaces de usar hechizos de nivel santo. También era posible que su círculo mágico hubiese terminado destruido, o se habían dado cuenta de que no iban a llegar a ninguna parte con esta estrategia. ¿Cree que intentarán una arremetida?, pregunté, mirando hacia el capitán del escuadrón de magos. Es difícil saberlo, respondió él, frunciendo el ceño hacia las distantes filas enemigas. Si yo fuera su comandante, no arriesgaría enviar a todos esos soldados en una arremetida directamente dentro de ese campo lleno de zanjas. La mejor opción sería una retirada, ¿no? Si te dabas cuenta temprano de que habías subestimado a tu enemigo, ¿por qué no retirarse para reunir más información? Para mí era el movimiento más inteligente. Tal parece que lo harán. Una vez más había movimiento dentro de las filas enemigas. Ellos estaban avanzando lentamente, casi como si estuvieran cargando algo pesado. Bueno, supongo que era de esperar. Los comandantes de ese ejército probablemente idearon toda clase de opciones tácticas y planes de contingencia antes de aparecer ante nuestra puerta. Ellos habían gastado comida y recursos valiosos para llegar hasta aquí, y también tenían que considerar la moral de sus tropas. Ellos no podían retirarse después de un intercambio fallido de hechizos. Quiero decir, desde su perspectiva, en este punto nuestros magos también deberían estar quedándose sin poder mágico. Tal vez ellos estaban esperando que eso les permitiría cruzar las zanjas sin tener demasiadas bajas. Arqueros, prepárense. Ante una orden gritada por su capitán,
nuestra línea de arqueros dio un paso al frente. Ellos colocaron sus flechas y jalaron de sus arcos, apuntando hacia las filas de soldados atravesando la zona de zanjas. ¡Disparen! La primera tanda de flechas hizo un arco a través del aire. Era una lluvia modesta, nosotros solo teníamos alrededor de 50 arqueros aquí arriba, y había al menos algunos miles de soldados enemigos avanzando hacia nosotros. Cualquier efecto evidentemente sería mínimo. El comandante enemigo parecía haber llegado a la misma conclusión. Unos momentos después, escuchamos el sonido de trompetas desde abajo, y el avance del enemigo inmediatamente aceleró. Vi soldados cayendo dentro de las trampas aquí y allá. Otros, sin embargo, estaban colocando puentes improvisados a través de las zanjas, y más de ellos las atravesaron sanos y salvos. Ellos estaban avanzando de manera constante. Al parecer, ellos habían interpretado nuestra lluvia de flechas como una señal de que no teníamos magos capaces de seguir recitando hechizos ofensivos. Por supuesto, ese era un error de cálculo. Magos de combate, prepárense. Los magos de combate prepararon sus varas en respuesta a la orden de su comandante. El escuadrón tenía un total de 20 magos. 8 de ellos dieron un paso al frente hasta el borde de la muralla. Otros 8 estaban de pie detrás de ellos. Los últimos 4 se posicionaron enfrente del círculo mágico de Roxy. No se apresuren, esperen hasta que los hayamos atraído más. Los magos fortalecieron el agarre sobre sus varas. Roxy hizo lo mismo, cerrando sus ojos para concentrarse. Sin la intención de ser dejado fuera, yo cerré mis manos en puños y miré intensamente hacia el enemigo debajo. La mayoría de sus soldados ahora estaban dentro de la zona de zanjas. Conjuren, ahora. Ante las órdenes del capitán, los 8 magos en la línea frontal comenzaron a conjurar un hechizo de fuego con una sincronización perfecta. Mientras sus encantamientos llegaban a la mitad, los 8 detrás también comenzaron a conjurar. Bola de fuego. 8 bolas de fuego salieron disparadas desde las varas de los magos. Formando un arco a través del campo de batalla, estas golpearon las filas enemigas justo en su centro, dejando atrás un puñado de cuerpos calcinados. La línea frontal inmediatamente dio un paso atrás y comenzó a recitar una vez más. Bola de fuego. Unos momentos después, la segunda línea de magos había disparado sus propios hechizos. Al intercalar sus encantamientos, ellos acortaron efectivamente a la mitad el tiempo entre sus ataques. Las bolas de fuego siguieron volando constantemente. Pero mientras comenzaba la segunda tanda, estas fueron respondidas por una enorme oleada de bolas de agua desde el enemigo. Si bien no podían alcanzarnos aquí en la cima del fuerte, ellos estaban golpeando las bolas de fuego y reduciéndolas a vapor. En otras palabras, era el hechizo perfecto para responder. Aparentemente, ellos no habían agotado todo el poder mágico de sus magos durante nuestros intercambios anteriores. Bueno, sí. Era evidente que no. Roxy-sama, ¿ve esa bandera de escorpión en el ala derecha? Sí. La veo. La bandera de escorpión estaba justo cerca de donde venía la ráfaga de bolas de agua. Los magos enemigos estaban concentrados en esa área. En otras palabras, si hacíamos pedazos todo en esa área, no tendríamos que preocuparnos por más hechizos de contraataque. Comencemos, Rudy. ¿O preferirías observar? No. Lo haré contigo. Muy bien. Después de darme una pequeña sonrisa, Roxy se dio la vuelta y comenzó su encantamiento. Yo respiré profundamente, para luego comenzar a canalizar poder mágico en mis manos. Un momento después, yo asesiné a muchas personas. Luego de eso, la batalla se convirtió en una matanza unilateral. Matar a la gran mayoría de sus magos los dejó indefensos contra nuestros hechizos. La mayor parte de los que murieron fueron quemados hasta las cenizas por el hechizo de fuego de nivel santo que liberaron nuestros magos de combate. Pero entonces, mientras su avance daba lugar al desorden, los sobrevivientes descubrieron que era imposible retirarse a través del campo de trampas detrás suyo. Algunas unidades parecían haber perdido a sus comandantes, sus movimientos se hicieron más erráticos y desorganizados. Y entonces Roxy y yo los golpeamos con más magia de nivel santo. Se sentía como si hubiésemos pisado un nido de hormigas.
Los soldados huían en todas las direcciones, aterrados y desorientados. Ráfagas de viento soplaban dentro de las zanjas, y relámpagos los freían en su lugar. Ellos morían por docenas. Finalmente pude entender esa famosa línea del castillo en el cielo. Desde esta distancia, las personas se veían exactamente como restos de basura. Aún así, no todos ellos entraron en pánico en presencia de la muerte. Algunos lograron atravesar la zona de zanjas, escapando del área de efecto de nuestros hechizos. Algunos de estos eran magos que lograron acercarse lo suficiente a nosotros como para disparar hechizos hacia nosotros. Contrarrestamos todos sus ataques, pero aún así algunos nos dieron, y sufrimos bajas. Algunos de los enemigos invasores eran arqueros, quienes soltaron sus arcos y desenfundaron sus espadas mientras se acercaban. El resto eran soldados de infantería. Juntos, ellos se abrieron paso a través de las murallas del fuerte, donde una fuerza de 300 defensores preparados esperaba por ellos. Mientras tanto, nosotros hicimos llover magia sobre ellos como una lluvia de piedras. Al final, solo un puñado sobrevivió. Algunos habían perdido su voluntad de luchar, otros se defendieron ferozmente. Algunos fueron tomados como prisioneros, y otros fueron asesinados, pero yo no conocía la razón. En contraste, yo podía contar con mis dedos nuestras pérdidas. Derrotamos tan rotundamente al enemigo que las palabras victoria heroica pasaron por mi mente. Cuando todo terminó, el comandante Babriti dejó salir un rugido que pareció sacudir el fuerte hasta sus cimientos. Los magos y arqueros sobre las murallas le respondieron de la misma forma, con sus ojos brillando de la euforia. Yo también grité junto a todos, a pesar de que no estaba seguro de si sentía la misma clase de felicidad. No se sentía real que yo hubiese matado a tantas personas, o que habíamos ganado la batalla. Aún así, las personas a mi alrededor compensaban por mucho mi falta de entusiasmo. Los soldados que me habían tratado con sospecha y una formalidad rígida corrieron hacia mí para darme una palmadita en la espalda. Algunos lanzaron sus brazos alrededor de mis hombros, y otros me abrazaron. Uno de ellos era una joven arquera. Ella miró arriba hacia mí y dijo algo como «Lo hicimos, nos salvaste, muchísimas gracias», con lágrimas en sus ojos. En ese punto, una sensación de orgullo y felicidad por fin me inundó. Finalmente, Roxy se lanzó hacia mis brazos y me besó en los labios. Eso era algo que Roxy nunca hacía en público, así que ella debe haber estado tan animada como el resto. Mientras nos abrazábamos, recibimos una mezcla de aclamaciones y silbidos amistosos de los soldados. Yo estaba feliz en ese momento. Verdaderamente feliz. Para ser claro, no era solo porque una mujer encantadora se había lanzado hacia mí. También estaba trabajando la psicología de grupo. El delirio puro a mi alrededor había abrumado completamente mi cerebro. No se siente mal, ¿saben? Evitó que pensara en todas esas personas que yo acababa de asesinar con un chasquido de mis dedos. Al final del día, nosotros habíamos ganado la batalla virtualmente casi sin bajas. Eso era algo que valía la pena celebrar. No hay razón para darle vueltas a los detalles horribles, ¿cierto? Cuando recuerde este día, todo lo que tengo que pensar es, oye, eso no estuvo tan mal para ser mi primera vez. Supongo que al final no era la gran cosa. Tal vez así era como tenías que vivir en un mundo como este. Yo no tenía que seguir juzgando todo lo que ocurría aquí con los estándares morales que había aprendido en mi primera vida. No tenía que cargar con una vieja regla arbitraria por siempre como una bola con cadena. Podía matar cuando fuese necesario, y contenerme cuando no fuese así. Una batalla no iba a convertirme en un psicópata sediento de sangre. Yo tenía mucho más autocontrol que alguien así. El príncipe Zanova ha regresado. El grito de un mensajero desde abajo me sacó de golpe de mis pensamientos. Una vez que la batalla había concluido en serio, yo me había olvidado completamente de Zanova y su unidad. Bajé corriendo desde las murallas del fuerte, tomando las escaleras tan rápido como pude. Pero me congelé del asombro cuando llegué al fondo. Una multitud de soldados se habían formado alrededor de un grupo de apenas 10 personas que parecían haber caído de otro planeta. Sus cuerpos estaban cubiertos de ramas y hojas, sus rostros estaban llenos de lodo y hollín, y sus cabellos estaban tiesos debido a la sangre y el sudor. Uno de ellos, un hombre imponente usando un pesado conjunto de armadura,
gritó alegremente cuando me vio. Saludos, maestro. ¿Quién se supone que eres tú? No, en serio. Honestamente, no lo reconocí al principio. Su cabello estaba duro debido a la sangre seca, su armadura estaba cubierta de cortes que no estaban ahí esa mañana, y sus anteojos estaban manchados donde la había limpiado, alguna clase de líquido rojo de ellos. ¿Zanova? Sí, ese definitivamente es Zanova. Se ve como alguien totalmente diferente, pero tiene que ser él. Supongo que debería, regañarlo por desaparecer sin previo aviso. Quedem. Mientras me acercaba a Zanova, la multitud de soldados se separó frente a mí, y olvidé lo que iba a decir a media oración. Alguien yacía de rodillas a los pies de Zanova. Él también estaba cubierto de mugre, pero además estaba dentro de una red. Reconocí esa red. Era el objeto mágico que yo le había dado a Zanova justo antes de irnos. Gracias a sus espléndidos esfuerzos, nuestro ataque sorpresa salió perfectamente. Mire esto. Hemos capturado al comandante enemigo. Vaya. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que los soldados a nuestro alrededor estaban aclamando al sucio grupo de 10. Ellos ya no veían a Zanova con sospecha o desconfianza, sus ojos brillaban con admiración. Esperen un momento. ¿10? ¿Por qué hay tan pocos de ellos? Yo estaba bastante seguro de que había visto a cerca de 100 dejar el fuerte más temprano. ¿Dónde están los demás? Tendidos sobre el campo de batalla, respondió Zanova. Murieron valientemente, cada uno de ellos. Es cierto. Supongo que eso pasa cuando atacas a un ejército así de grande con solo 100 soldados. Pero, no estoy seguro de entenderlo. No necesitábamos este ataque sorpresa para ganar esa batalla, ¿cierto? De todas formas, estábamos ganando. No puedo ser el único que está pensando eso. ¿Acaso no estoy viendo algo? Así que, este tipo, vale la pérdida de 90 soldados, ¿cierto? Indudablemente. Él es un miembro de la familia real de Vista. Con él como nuestro rehén, debería ser simple negociar el fin de esta guerra. Bien. Sí, ahora lo entiendo. Si él es tan valioso, supongo que Zanova tomó la decisión correcta. Defenderse de un avance enemigo no quería decir que habías ganado la guerra. Pero la incursión de Zanova convirtió nuestra victoria táctica en una enorme victoria estratégica. Desde esa perspectiva, tal vez las vidas de 90 soldados eran un pequeño precio a pagar. Esperen, no. ¿Por qué estaba aceptando esta línea de pensamiento? Habíamos vapuleado a ese ejército. Ellos deben haber perdido 1000 soldados, tal vez incluso 2 o 3000. Si hubieran tenido a alguien con un cerebro funcional a cargo, se habrían dado por vencidos en tratar de invadir. O tal vez yo estaba sobreestimando un poco nuestra victoria. Quizá todas las tropas que vimos solo eran algunos miles. Ya la mayor parte de la fuerza enemiga se había retirado. Si ellos de verdad tenían más soldados esperando en la retaguardia, ¿tal vez solo habíamos acabado con unos 500? Estoy muy feliz de haber tenido éxito, dijo Zanova, sonriendo felizmente hacia mí. Después de todo, no podría haberle pedido a usted y Roxy-sama quedarse en este fuerte indefinidamente. Bueno, sí. Creo que ahora lo entiendo. El enemigo podría no haberse dado por vencido después de una sola batalla desastrosa. ¿Quién sabe lo racional que era su comandante? El día de hoy pudimos haberlos masacrado, pero ellos aún tenían la ventaja numérica. Si su próximo ataque llegaba cuando Roxy y yo no estuviéramos aquí, el fuerte Karen bien podría caer. Y nosotros dos no teníamos la opción de quedarnos en Sirone por años. Al capturar a un príncipe enemigo y negociar alguna clase de tregua, podríamos terminar la guerra con un golpe decisivo, antes que eso se volviera un problema. Aún así, no pudimos haber encontrado otra forma. Tal vez pude haber hecho estallar uno de sus fuertes, o algo así. Sería estúpido confiar un trabajo como ese a un tipo que pasó los últimos días dudando sobre matar personas. Debo decir que todo salió de acuerdo al plan. Usted y Roxy-sama nos ofrecieron una distracción estupenda con su magia, y esta red mágica es una herramienta excelente.
Había estado esperando que pudiera permitirme capturar al comandante enemigo, pero funcionó incluso mejor de lo que había imaginado. Zanova había irrumpido dentro de las filas enemigas mientras el viento y la lluvia arremetían, sacando ventaja de la confusión general para capturar a su líder. Los riesgos habían sido aterradores. Él había apostado su vida. Pero salió ganando. Zanova convirtió el caos que Roxy y yo creamos en una oportunidad, empujándose a sí mismo hasta su límite, y haciendo que nuestra victoria cuente. Sabe, maestro, ya he visto antes hechizos de nivel santo desde la distancia, pero es algo totalmente diferente cuando arremetes justo dentro de uno. Ah, sí, me imagino. Un escalofrío desagradable recorrió mi espalda. Cumulonimbo tenía una amplia área de efecto. Era un hechizo diseñado para matar a un gran número de enemigos de forma indiscriminada. Lo cual significaba: oye, Zanova, ustedes no fueron golpeados por rayos ahí afuera, ¿o sí? Acharem. Zanova se llevó una mano a su mentón y parecía estar considerando cuidadosamente su respuesta. Después de un momento, él la entregó con una expresión seria en su rostro. Ninguna guerra es ganada sin sacrificios, maestro. Les habíamos dado. Rayos de nuestros hechizos cumulonimbo habían golpeado a nuestros propios aliados. Tal vez habíamos arrojado a otros dentro de esas zanjas con nuestras ráfagas de viento. Yo pude haber asesinado a alguien que cenó a mi lado el día de ayer. Roxy pudo haber asesinado a alguien que había aprendido magia de ella. Muy probablemente yo nunca había hablado con la mayoría de ellos. Pero al menos, sabía que algunas personas cuyos rostros se me habían hecho familiares ya no estaban con nosotros. Y, por supuesto, continuó Zanova, yo cargo con toda la responsabilidad por cada soldado que perdimos el día de hoy, como el hombre que los comandó en batalla. Usted no tiene que sentirse culpable por nada de esto. En teoría, eso tenía sentido. Pero la teoría no me estaba ayudando ahora mismo. Estoy seguro de que usted debe estar cansado por todo su trabajo. Prométame que se tomará el resto del día para descansar. Zanova me dio una palmada gentil en el hombro, para luego arrastrar a su rehén más al interior del fuerte, dando órdenes rápidas a los soldados alrededor mientras caminaba. Yo me quedé ahí congelado y lo vi marcharse. En algún punto, me había quedado completamente sin palabras. Ah, es cierto. Tengo que prepararme para ese ataque del dios de la muerte. No tengo tiempo para quedarme de pie como un idiota. No hay tiempo para descansar. Todavía no. Yo simplemente debería permanecer cerca de la Marquis. Si él aparece, estaré listo. Esa noche, una incursión fue lanzada sobre el fuerte. Pero no fue el dios de la muerte. Y yo no era el objetivo. Fue el enemigo, y vinieron en un intento de liberar a nuestro rehén de la realeza. Yo no maté a ninguno de ellos. No fueron lo suficientemente peligrosos como para llegar a eso. En cambio, los dejé a todos inconscientes y los entregué a la guarnición del fuerte. ¿Qué les ocurrió luego de eso? No tengo idea. Pero al menos ejercité mi autocontrol en vez de asesinaros casualmente. Esa era una buena señal, ¿no? Se sentía así. A pesar de que mis emociones eran confusas, yo podía controlarme. Aún tenía ese instinto de no matar. Yo iba a estar bien. O eso seguí diciéndome, durante el transcurso de toda esa noche. El dios de la muerte nunca vino. No hubo ataque sorpresa. Al día siguiente, yo interrogué al rehén después de conseguir la aprobación de Zanova. Él era, de hecho, parte de la familia real de un rival de Sirone hacia el norte. Le pregunté si reconocía el nombre dios humano. Su respuesta fue no. Le pregunté si alguien en su reino había estado esparciendo predicciones y profecías sospechosamente acertadas. Su respuesta fue no. Le pregunté cómo habían reunido a un ejército de 5.000 en la frontera de Sirone tan rápidamente después del golpe de estado. Él dijo que no había ocurrido rápidamente. Ellos habían estado esperando una oportunidad para invadir ya por muchos años. Todo eso llevaba a una sola conclusión: el reino hacia el norte estaba limpio. No había ningún apóstol del dios humano manejando las cosas ahí. Quiero decir,
El dios humano podría haber manipulado los eventos para impulsarlos a invadir, pero al menos me sentía confiado de que este tipo no era un apóstol. Él era el típico comandante engreído y que no tiene idea de nada, y nada más. El dios de la muerte no había venido por mí, y los invasores eran solo invasores. Nada había ocurrido de la forma que yo había anticipado. Por primera vez en un tiempo, sentía que había saltado dentro de la oscuridad. Estaba comenzando a pensar que había malinterpretado toda esta situación en un nivel muy fundamental. Tal vez no había una trampa. Demonios, quizás el dios humano ni siquiera estaba involucrado en todo esto. Aún así, me rehusé a bajar la guardia. Medio convencido de que era inútil, me forcé a permanecer alerta y listo para cualquier cosa. Y entonces, 10 días después, el suelo se sacudió bajo nosotros.